que voy a dejar abierto el chat para que tengan dudas. De momento no voy a abrir el micrófono de nadie más que yo porque se vuelve un poco confusa la presentación. Y pues acá les voy a ir a que me vayan acompañando durante la presentación. Entonces cualquier duda yo estoy con la ventana de chat abierta. Ok, entonces la idea general de lo que tenemos el día de hoy, o por lo menos de las arquitecturas de software, es primero que todo reconocer que uno de los lenguajes más importantes para hacer aplicaciones web es JavaScript como lenguaje de programación. Dependiendo cuál sea el trasfondo de los equipos de programación que ustedes integren o lideren, las opiniones al respecto de JavaScript suelen ser bastante divididas. Generalmente hay gente que conoció JavaScript a principios de los 90 y lo considera un lenguaje pues, para hacer efectos, cositas en aplicaciones web. Y hay gente que lo conoció de los 90 en adelante, y principalmente en los últimos 5 o 6 años, que pasó de ser un lenguaje utilitario a ser un lenguaje que nos puede servir para hacer aplicaciones web. Entonces, la idea general que les voy a mostrar hoy es una alternativa de las múltiples que existen y voy a dar una pequeña contextualización de cómo JavaScript fue evolucionando de un lenguaje originalmente sencillo hasta un lenguaje que, digámoslo así, se puede utilizar y ya se pone del tú a tú con lenguajes de programación más tradicionales. Sí, la estoy grabando en estos momentos. Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo inicié a desarrollar software aproximadamente en el año 2005 y profesionalmente lo empecé a hacer a partir del año 2008-2009 cuando estaba terminando la universidad. Y la opinión en ese tiempo era básicamente que JavaScript es un lenguaje de programación malo, si lo quieren ver así, o es un lenguaje de programación es complicado. Básicamente porque es un lenguaje de programación imperativo que está pensado para la manipulación DOM o la manipulación de elementos HTML dentro de los sitios web. Y en otras palabras, originalmente fue un lenguaje orientado a hacks o orientado a servicios, orientado a manipulaciones pequeñas de páginas web. Sin embargo, en los últimos años ocurrió un fenómeno. El fenómeno más importante que ocurrió en el ecosistema de JavaScript fue en el 2009 la aparición de Node.js, que básicamente lo que nos brinda es la posibilidad de utilizar JavaScript en el backend. Entonces, cuando se empieza a utilizar JavaScript en el backend, entra en una pelea directa con lenguajes más tradicionales como C# en el caso de Microsoft, como Java, como el mismo PHP, y eso abre una puerta a que un montón de personas que se dedicaban a la programación frontend hoy en día también se puedan dedicar a programación backend. Sin embargo, y nuevamente hago énfasis en esto, JavaScript originalmente no fue un lenguaje pensado para aplicaciones escalables, era un lenguaje originalmente pensado para dar efectos y manipular el DOM de las páginas HTML o la estructura del HTML. Y a partir de acá empezaron a aparecer alternativas o sabores de JavaScript. Aquí solo resalto algunas de las más importantes. En 2009 apareció CoffeeScript, que probablemente es una de las más populares hoy en día. En 2011 apareció Dart, que fue la propuesta de Google para mejorar, o en otras palabras, tener una alternativa más robusta a JavaScript. Y en 2012 apareció probablemente la alternativa más popular que tenemos para realizar aplicaciones web con lenguajes alternativos a JavaScript, que en este caso es TypeScript, que como dato curioso, este lo inventó Microsoft basado en su experiencia al momento de crear C#, lo cual hizo de que muchas construcciones y muchas estructuras de alto nivel que nosotros encontrábamos en otros lenguajes de programación se adoptaran y posteriormente algunas de estas construcciones han venido evolucionando y vienen de vuelta hacia JavaScript. Entonces hoy en día la relación entre TypeScript y ECMAScript, que sería el estándar bajo el cual se desarrolla el lenguaje de programación JavaScript, suele ser más intrínseca, más fuerte, lo que implica entonces que cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones con TypeScript, probablemente lo que estamos viendo son aplicaciones en el futuro estándar de JavaScript, lo cual tenemos que tener muy en cuenta al realizar nuestras aplicaciones. Entonces, si nosotros pensamos en la evolución de cómo se fueron haciendo las aplicaciones web, originalmente o la propuesta original que se tuvo
es que teníamos aplicaciones en Flash, teníamos aplicaciones en Java, teníamos aplicaciones en ActiveX y esas eran las aplicaciones inteligentes que teníamos en la web. Y fue hasta la aparición de HTML5 que tuvimos todas las tecnologías necesarias para crear aplicaciones web robustas sin necesidad de utilizar un plugin de terceros. Entonces teníamos aplicaciones con HTML, con JavaScript y CSS3, lo que fue la revolución de HTML5. Entonces, a partir de acá aparecieron nuevos patrones, como en este caso fue el patrón MVVM y el MVVC, que ya se podían implementar clientes completos en el frontend utilizando JavaScript. Y esto es bastante diferente de cómo estamos acostumbrados a planificar o a programar, perdón, nuestras aplicaciones. Lo que yo quisiera saber así de forma rápida es qué lenguajes de programación han usado ustedes para crear aplicaciones web, ya sea aplicaciones al cliente en general o aplicaciones netamente empresariales, si me las pudieran colocar en el chat. You are now muted. You are now unmuted. Aquí tenemos bastantes opciones. Hay gente que usa PHP, JavaScript, .NET, Java. Probablemente aquí tenemos una buena muestra de cuáles son las tecnologías que se usan en Guatemala. Y efectivamente, o al menos lo que yo he visto en la calle, es que la mayoría de aplicaciones web se realizan utilizando o Java o PHP o .NET. Por lo menos esa fue la programación tradicional que tuvimos hasta hace algunos años. Ahora bien, ¿cuál es la idea o qué fue lo innovador en los clientes HTML5? Originalmente, si nosotros pensamos en una tecnología, supongamos un servidor de aplicaciones con C# montado en un Windows Server sobre IIS, cuando nosotros teníamos una petición desde un navegador web, el navegador web hace una petición de request. Entonces vamos a colocarlo por acá. Y el servidor, en frameworks tradicionales, lo que responde es un documento conformado por tags en HTML que pueden ser interpretados por el navegador web. Entonces, estas fueron las aplicaciones tradicionales o las aplicaciones que ustedes harían con Symfony, Laravel, ASP.NET, Java Server Faces, Struts. Ustedes pónganle el framework que quieran. Al final del día, nuestros navegadores web realizaban una petición, el lenguaje dinámico de su preferencia procesaba esa petición, accedía a una base de datos, recursos y demás, y les daba de vuelta un HTML. Ahora, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja principal es que mientras más clientes nosotros tengamos del lado del cliente, eso va a impactar directamente en cuántos clientes o cuántas sesiones vamos a tener del lado del servidor, porque HTTP como protocolo de transferencia es netamente asíncrono, no maneja sesiones. Por lo que, si queríamos tener la noción o la ilusión de tener sesiones, las diferentes tecnologías web lo manipulaban. Entonces, ¿cuál es la diferencia con utilizar clientes modernos? En un cliente moderno como el que están utilizando en este momento, nosotros nuevamente tendríamos un navegador web y este navegador web, en lugar de descargar página por página, lo que hace es descargar una aplicación completa. Y esta aplicación completa está programada utilizando los recursos de HTML5. Entonces tenemos HTML, JavaScript y CSS3. Y una vez nosotros tenemos la aplicación completa, las siguientes interacciones generalmente ya no descargan páginas HTML completas, sino únicamente descargan datos en dos formatos que se consideran universales, que en este caso serían JSON como el formato moderno, si lo quieren ver así, o XML. Entonces, todos los frameworks modernos que ustedes fueron conociendo o que se están haciendo populares o ya son populares, usan este mismo principio, lo que se conoce como Single Page Application. Entonces, en lugar de estar comunicándonos con el servidor una y otra vez para obtener páginas web actualizadas,
descargamos una aplicación al navegador cuando iniciamos sesión y el resto de interacciones se hace de forma asíncrona únicamente descargando datos. No voy a decir que esta es la mejor forma de hacer aplicaciones, pero sí es una de las más populares, principalmente para ganar escalabilidad en nuestras aplicaciones, porque esto fue acompañado de la creación, o por lo menos de la popularización de REST como protocolo de comunicación y de WebSockets como un protocolo full duplex. Entonces, ¿qué ganábamos con esto? Pues primero que nada, o el motivo por el cual la mayoría de gente utiliza Rich Clients o aplicaciones basadas en HTML5 y JavaScript es que le permiten escalar de mejor forma sus aplicaciones. Entonces ya no necesita mantener tantas sesiones en un servidor y en lugar de tener soporte para 10, 15 sesiones, básicamente pierden todo el manejo de estado en el servidor y pueden tener hasta, qué sé yo, 100, 200 sesiones con la misma capacidad de recursos. El problema que hubo en su momento fue principalmente JavaScript, porque a mucha gente no le gusta JavaScript como lenguaje de programación. Yo de nuevo me incluyo en los que originalmente no me gustaba JavaScript, pero eventualmente, como todas las cosas en tecnología, esto fue evolucionando y se fueron haciendo mejoras al lenguaje de programación. Entonces, si nosotros mirábamos una arquitectura de software en el año 2015, una de las arquitecturas de software más populares que yo vi en su momento, teníamos, por ejemplo, Rich Clients creados con un framework como Ember.js que se comunicaban a backends hechos en Node.js. De hecho, esto es bastante común. Entonces, tenemos siempre el prevalente de tener JavaScript en el frontend y acá, por ejemplo, tener JavaScript en el backend. Las aplicaciones son desacopladas. Una segunda alternativa que usan muchas personas es que, por ejemplo, si estaban en 2017, Ember ya no es popular. El popular en ese entonces era Knockout y prevalece la creación de Rich Clients utilizando JavaScript y, por ejemplo, en el backend podríamos tener C# con Web API o con ASP.NET clásico. Entonces, esto desacopló las arquitecturas, pero fue prevaleciendo que los Rich Clients se hacían con JavaScript. Si nos movemos un poquito en el tiempo, con el año pasado, por ejemplo, los frameworks más populares que nosotros utilizamos probablemente sean Angular, React y Vue, y dependiendo cuál sea el framework de su preferencia, cuál sea la aplicación y la necesidad que van a resolver, podrían tener, por ejemplo, una aplicación Rich Client nuevamente en JavaScript y tener un backend que en este caso sería con Java o Microprofile. Eso depende de las capacidades de su equipo de programación. Entonces, en resumen, la creación de single page applications es algo bastante ubicuo hoy en día y llegó para quedarse. Lo que tenemos que tener de cuidado es que no es lo mismo crear una aplicación interactiva para dar soporte a, qué sé yo, una promoción que va a durar un mes, a crear una aplicación que vamos a seguir manteniendo durante los próximos 5 o 10 años. Comentario curioso, ¿cuál ha sido la aplicación que más años ha mantenido? ¿Cuántos años han mantenido ustedes aplicaciones? Yo, por ejemplo, sigo manteniendo una aplicación que programé hace 10 años, entonces no todo el software es igual. Ahí solo para tener un dato, ¿cuántos años tuvo la aplicación que más han tardado manteniendo? You are now muted. You are now unmuted. Eso es curioso, en el gobierno duran como 30 años las aplicaciones, sí. Yo tengo una frase que me decía uno de mis mentores, que es que las únicas aplicaciones exitosas son las aplicaciones legacy, porque si una aplicación no se vuelve legacy significa que no cumplía con su objetivo. Entonces, frente a todo ese escenario y frente a toda esa contextualización, nosotros vimos la necesidad de utilizar JavaScript. Entonces, esa es la principal motivación por la cual la gente está interesada en aprender JavaScript para hacer rich clients independiente del framework que vayan a utilizar. Ahora, todos podemos tener una opinión diferente de los lenguajes de programación. Probablemente sea una de las peleas más comunes en el área de sistemas, pero
mucha gente se identificó que JavaScript tenía que evolucionar para no solo crear aplicaciones y efectos cortos de animación, sino tener características interesantes para precisamente este tipo de aplicaciones que duran 2 años, 5 años y contando y se van a seguir manteniendo. Entonces le fueron agregando, eh, digamos, así mejoras para la robustez de JavaScript como un lenguaje de programación de propósito general. Entonces, la historia fue más o menos así, o qué fue lo que permitió que tengamos hoy en día cosas como TypeScript y ECMAScript 6. Lo primero fue la aparición de Ajax, que lo inventó Microsoft. Dato curioso, no fueron ellos los primeros en explotarlo formalmente, sino fueron las bibliotecas como jQuery, Vue y Dojo. Entonces, una de las cosas que pasa mucho en el ecosistema JavaScript es que es difícil saber cuál va a ser el siguiente gran framework, porque por ejemplo, si al finales de los 2000 le preguntaban a la gente si usar jQuery, Vue o Dojo, básicamente les decían el que ellos conocían. Al final de este grupo quien prevaleció fue jQuery y eso es algo bastante común al momento de utilizar aplicaciones. Entonces, una vez que apareció Ajax, si nos centramos por ejemplo en Java, fueron apareciendo frameworks que utilizaban características de las bibliotecas basadas en comunicación Ajax, pero que formalmente todavía estábamos utilizando programación en el backend. Nuevamente es difícil saber si esto va a ser lo que va a continuar o no alrededor de los años. Y una vez empezaron a aparecer los Rich Clients, fue cuando apareció HTML5, CC3, WebSockets, WebRTC y cosas como HTML Components, que hoy están medio muertos, pero en su momento se plantearon como innovaciones. Entonces, la primera gran oleada de frameworks basados en JavaScript fueron AngularJS, Knockout y Ember.js. Estos fueron los frameworks más populares y si le preguntaban a la gente con cuál framework deberían continuar su desarrollo, les iban a decir nuevamente el que ellos quisieran o ellos consideraran como el mejor de los frameworks. Luego de estos frameworks, las primeras evoluciones de frameworks completos fue en el 2013 cuando apareció React y en 2014 cuando apareció Vue. Y hoy en día probablemente estos sean los frameworks más populares. Tenemos la aparición de la nueva versión de Angular, la versión evolucionada de React, Vue que sigue ganando bastantes adeptos y tenemos frameworks más empresariales como en el caso de Oracle Jet, que este es bastante popular porque el ecosistema JavaScript va muy rápido, entonces hay empresas como Oracle que se dedican a crear frameworks estables para que los desarrolladores no tengan tanto problema en si seleccionan una u otra biblioteca, así como mezclan código en JavaScript. O por ejemplo podríamos tener frameworks comunitarios como en el caso de Nuxt que toman bibliotecas de funciones como Vue y hay grupos de usuarios y proyectos de software libre que llevan esto al siguiente nivel y lo preparan más a un nivel empresarial. Ahora, ¿qué tienen todos estos en común? Nuevamente, JavaScript es el lenguaje de programación. Y aquí tengo que hacer la salvedad de que algo que es una opinión bien propia, pero yo sí considero que el peor de los errores que cometen muchos programadores, principalmente por el tiempo, es aprender un framework en lugar de aprender los fundamentos del lenguaje de programación que va a necesitar. Entonces lo ven ahí dándose de golpes una y otra vez porque no entiende por qué los frameworks funcionan de esta forma y es simplemente porque no entienden el lenguaje de programación o si entienden el lenguaje de programación no lo entienden al nivel moderno, si lo queremos decir de esa forma. Entonces, aquí se repitieron los slides, creo que los compilé mal, vamos a avanzar. Entonces, en resumen, este es el panorama que tenemos de aplicaciones web. Hoy en día, probablemente los lenguajes de programación de facto para hacer aplicaciones web o hacer aplicaciones web rich client sean JavaScript y supersets como TypeScript, pero TypeScript no es la única alternativa. Dart, por ejemplo, es bastante popular para aplicaciones móviles, principalmente por la aparición de Flutter, y CoffeeScript sigue siendo bastante popular porque hay todo un ecosistema de bibliotecas con CoffeeScript. Y hoy en día podemos identificar la aparición tanto de bibliotecas como frameworks. ¿Cuál es la diferencia? Las bibliotecas son solo funciones que me permiten utilizar de forma rápida el lenguaje de programación, como en el caso de Vue o React, o frameworks completos, en los cuales se condensa la opinión de un equipo de desarrollo de cómo deberían crear aplicaciones empresariales. Y esto nos lleva a necesitar herramientas de Software Configuration Management, que como
pasa nuevamente en el ecosistema JavaScript, siempre hay muchas alternativas. La más popular desde mi punto de vista es Webpack, pero existen otras alternativas como Parcel o incluso Broccoli que permiten gestionar todo este montón de código y dependencias que podemos utilizar a través de utilerías de línea de comandos, donde las dos estándares de facto son npm y yarn, que básicamente hacen lo mismo. Lo que hacen es ir a internet, descargar bibliotecas, automatizar tareas utilizando Webpack en las cuales su aplicación se toma, se programa, posteriormente que ustedes la tienen que programar, pasa de TypeScript hacia JavaScript, se prepara una aplicación completa, se sube al servidor web y ustedes la disponibilizan para sus usuarios. Entonces, en lo que nos vamos a centrar hoy es únicamente en el lenguaje. Posteriormente, o en otros recursos, podríamos discutir, por ejemplo, cómo utilizar Angular para hacer aplicaciones web, cómo mejorar la gestión de los proyectos con Webpack, cómo utilizar de forma avanzada NPM, pero nuestro enfoque va a ser aquí, las nuevas características de JavaScript y ECMA para cualquiera de los frameworks que ustedes consideren el framework correcto para hacer su aplicación o el framework que satisfaga las necesidades y los requerimientos funcionales. Entonces, una vez que nosotros tenemos el enfoque de cuál va a ser la charla y de dónde vino todo esto, la idea general de TypeScript es la siguiente. Como les había comentado, es un lenguaje de programación creado por Microsoft. Por sí solo, los navegadores web únicamente pueden ejecutar código en JavaScript. Entonces, TypeScript, similar a otros lenguajes de programación, toma su código en TypeScript y lo transpila. No es una compilación propiamente dicha, porque no se compila a código máquina, sino se compila desde código TypeScript hacia código en JavaScript. Y la idea general de lo que les va a ofrecer TypeScript es la siguiente. Primero que todo, y una de las características por las cuales es probablemente el superset más popular, es porque todo código JavaScript es código TypeScript válido. Si ustedes ya saben JavaScript, ya saben una gran porción de código TypeScript. Lo que le agrega es chequeo de tipos, o que ustedes puedan ser explícitos con los tipos de datos que están utilizando, tanto tipos de datos primitivos como compuestos, y tiene una plataforma denominada CENEX, que es básicamente ECMAScript, o lo siguiente que debería de venir en ECMAScript. El equipo de Microsoft lo adopta, lo incluye dentro de TypeScript y ustedes pueden ir probando lo que va a salir de aquí a 1 año o 2 años dentro del estándar de JavaScript original. Entonces, ¿por qué yo opino y por qué mucha gente opina que es buena idea utilizar supersets de TypeScript? La experiencia que yo he tenido, y esto sí es bastante, si le quieren ver así una opinión parcializada, es que el código JavaScript es difícil de escalar a menos de que todo su equipo de software sea lleno de genios. En la mayoría de equipos en los que yo he participado o asesorado no hay genios, hay programadores de distintos niveles y es difícil escalar un proyecto que se va a estar durante 2, 3, 5 años si no utilizamos las herramientas que nos proporcionan los IDEs. Hablemos de refactoring, hablemos de chequeo de tipos, chequeo en tiempo de compilación de errores. Todo eso no lo tiene per se JavaScript y uno de los caminos para obtener esas características es utilizar TypeScript como nuestro lenguaje de programación o nuestra alternativa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan para utilizar TypeScript o cuáles serían las diferencias? Primero, la depuración de código. Al momento que ustedes tienen tipos y tipos de datos simples y compuestos en su código, es más fácil. Segundo, que es la que a mí me gusta más, esto permite que los IDEs modernos, hablemos de Visual Studio Code, IntelliJ IDEA o los mismos NetBeans o Visual Studio tradicional, mejoran el autocompletion, porque una vez que nuestro código tiene tipos, eso implica que tiene estructura, y al momento de tener estructura es más fácil el análisis de tipos para que nosotros podamos tener autocompletion, lo cual también permite refactoring. Un side effect es que los IDEs es más fácil navegar en el código en JavaScript y el linter o el chequeo de estilo es más rápido. Entonces ganamos velocidad porque con el simple hecho de colocar estructura y tipo sobre el código de JavaScript permite que, digámoslo así, el chequeo en tiempo de compilación se acelere y el segundo efecto es que la calidad del código mejora y ya no tenemos tantos errores en tiempo de ejecución. Al menos eso es lo que yo he notado al momento de que interactúo con equipos que han hecho
JavaScript versus equipos que están haciendo actualmente TypeScript. De nuevo, esa es mi opinión. ¿Es compatible con todos los navegadores? Aquí tienen una pregunta. La respuesta sería no. De hecho, TypeScript no es compatible con ninguno de los navegadores, porque lo que pasa es que el código en TypeScript se pasa a JavaScript y el código JavaScript sí es compatible con cualquier navegador. Adicionalmente a esto, ustedes al momento que están construyendo código en TypeScript pueden decidir si se va a traducir a JavaScript viejo, JavaScript de 2015, JavaScript de 2016. Entonces sí tienen bastante control en cómo este código se va a traducir hacia su navegador web y cómo se va a ejecutar en su navegador web. Esa sería la respuesta completa. Entonces, una vez que definimos que esto es un transpilador, el resultado final es JavaScript idiomático, lo que significa que el TypeScript que compilan hacia el JavaScript de destino es entendible por el ser humano, no es un código netamente destinado a ejecutarse en el navegador web, sino que si necesitan depurar el código, pueden utilizar JavaScript idiomático y eso permite que faciliten la depuración cuando ya están en el navegador web. Aunque falle la compilación, siempre produce salida y clasificaría como un lenguaje de tipado estático. Entonces, si en algún momento ustedes vienen de Java, C# o algún lenguaje que tiene manejo de tipos estricto, una de las cosas que extrañan, yo por ejemplo tengo un background relativamente grande en Java, las primeras cosas que yo extrañaba al momento de hacer JavaScript puro es el chequeo de tipos. Me desesperaba mucho que el IDE no fuera tan inteligente al momento de utilizar JavaScript como sí lo era en mis experiencias con C# y con el mismo Java. Entonces, se dice que TypeScript es un lenguaje pensado para personas que les importa y creen que el tipado de su código es importante. Esa sería mi recomendación. Si ustedes están más acostumbrados a lenguajes dinámicos como Python, como el JavaScript mismo, y les gusta el tipado dinámico, probablemente no les va a gustar tanto utilizar TypeScript. Yo les estoy dando las motivaciones por las cuales la gente cree que es una alternativa importante, pero si buscan en internet también van a encontrar detractores que dicen que TypeScript solo complica JavaScript, por ejemplo. Entonces tienen que tener mucho cuidado en qué proyecto decidirían ustedes o no utilizar cosas como TypeScript. Mi recomendación, si es un proyecto que va a durar durante un par de años, que van a escalar, que tienen alta rotatividad de personal en sus equipos de desarrollo, yo siempre suelo recomendar lenguajes tipados para ese tipo de entornos, porque cuando viene un programador nuevo es más fácil que él tome una base de códigos ya existente, simplemente porque el lenguaje de programación era tipado. Al menos eso es lo que yo he observado. Entonces, en resumen, este sería el JavaScript que tenemos hoy en día. Existe un proyecto dentro de los estándares ECMA que es JavaScript Next, que es lo que va a venir en las siguientes versiones de TypeScript. Y TypeScript lo que hace es que trata de incluir esas nuevas mejoras para los usuarios para que las tengan hoy. El JavaScript tradicional lo soporta por completo. Y en esta pequeña área azul tiene sus propias características o las, digámoslo así, características interesantes que ellos creen que JavaScript o los lenguajes de programación tipados en algún futuro deberían de tener. Al final, si cuando ustedes lo transpilan, lo que va a pasar es que todo el código en cualquiera de los tres niveles como destino tiene JavaScript como lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para utilizar esto? Para los que nunca han utilizado JavaScript, la primera recomendación que yo les daría es que se familiaricen con alguna de las dos herramientas universales, ya sea NPM o Yarn. NPM particularmente viene incluida cuando ustedes instalan Node.js y Yarn es una herramienta alternativa de Facebook porque NPM originalmente era muy lento. Entonces, al momento que uno quería descargar, gestionar dependencias utilizando NPM, tardaba demasiado. Eso ha ido cambiando con el tiempo, pero por lo menos la experiencia que yo tuve la primera vez que utilicé Yarn, yo de una vez me quedé en Yarn porque me pareció más rápido y Yarn tiene acceso a todos los paquetes que tiene NPM. Entonces, ¿cómo lo utilizarían? Lo primero que necesitan es tener instalado Node.js en su sistema, elegir un gestor de paquetes, ya sea NPM o Yarn,
Y mi recomendación es que si van a tomárselo en serio, elijan algún editor. El más popular hoy en día es Visual Studio Code. Probablemente 9 de cada 10 lo utilizan. Y en IDES podrían utilizar algo más completo, por lo menos el que yo he visto que soporta bastante bien TypeScript y uso en mi día a día es IntelliJ IDEA. Entonces, lo que correspondería es que una vez tienen NPM y Node.js instalados, instalen el paquete TypeScript de forma global para que esté disponible para todas sus aplicaciones. Luego pueden ejecutar el comando view TypeScript version y por último puedan hacer